Madrid, capital de contrastes, de velocidad, de trajes elegantes y silencios que pesan más que las palabras. Entre sus calles más lujosas, donde los autos parecen flotar y los relojes marcan más poder que tiempo, se alza uno de los despachos más prestigiosos del país. Velasco Asociados. Allí trabajan las mentes jurídicas más brillantes, o al menos, eso dicen ellos. Pero esta historia no empieza con un socio ilustre, ni con una joven promesa de Harvard. Empieza con un trapeador, y con un chico que camina en silencio, pero piensa en voz alta. Se llama Lucas Rivas, tiene 20 años, y cada día, a las 6 en punto, cruza la puerta trasera del edificio con su uniforme gris, su carrito de limpieza y su mundo entero en los ojos. Lucas no estudió Derecho. Nadie le enseñó qué es una cláusula contractual ni cómo se formula una demanda. Pero cada noche, mientras todos se van, él se queda. Recoge documentos olvidados, abre libros de derecho como si fueran cofres escondidos y lee como si su vida dependiera de ello. Porque en parte, depende. Vive en un pequeño piso en las afueras, donde el agua caliente es un lujo y los sueños son un idioma extranjero. Pero dentro de su cabeza hay algo que nadie ve, una mente afilada, una lógica brillante, un fuego silencioso que no se apaga, aunque el mundo insista en ignorarlo. Lucas no busca fama, ni aplausos, ni siquiera una oportunidad. Él solo quiere entender por qué la ley protege a unos y castiga a otros. Y sobre todo, si existe un lugar para alguien como él en ese mundo hecho de mármol, poder y apellidos ilustres. Lo que Lucas no sabe es que está a punto de cruzar la línea invisible, esa que separa a los que observan de los que cambian las reglas del juego, y todo comenzará con una mirada, con una voz, con una humillación y con una chica que no estaba destinada a fijarse en alguien como él. La sala de conferencias del bufete Velasco Asociados estaba llena, no de clientes ni de justicia, sino de abogados, trajes impecables y ego, mucho ego. En el centro, sobre la mesa de caoba, yacía un expediente grueso marcado como confidencial. Todos hablaban de lo mismo, una posible demanda millonaria contra Grupo Neodex, un cliente importante que estaba al borde del escándalo. Lucas Rivas, como cada mañana, entró con su carrito de limpieza. No dijo nada, no interrumpió, solo limpió, o al menos eso parecía, porque mientras pasaba el trapo por las esquinas, sus oídos captaban cada palabra, cada cláusula, cada error. El problema está en la redacción. La cláusula de exoneración es ambigua. El juez puede considerarla inválida si detecta intención de ocultamiento. No podemos permitir que Neodex caiga. Sería un golpe para todos. Lucas escuchaba y pensaba, ya cayó. Solo no lo saben aún. Y entonces entró don Ernesto Velasco, el socio fundador, el patriarca, el hombre que no conocía el verbo dudar, ni aceptar errores. Su presencia cambió el aire, lo volvió más denso. ¿Qué tenemos?, preguntó con voz firme. Los abogados lo pusieron al día, y entonces lo vio. Lucas, de pie, cerca de la puerta, observando, demasiado atento para su gusto. «¿Y tú?», dijo con una sonrisa irónica, «¿también tienes una opinión sobre esto, muchacho?». Lucas levantó la mirada. «No, señor, solo estoy haciendo mi trabajo». Don Ernesto avanzó unos pasos. «¿Tu trabajo? ¿Y cuál es exactamente? ¿Limpiar papeles o pensamientos confusos?». Las risas llenaron la sala. Lucas apretó la mandíbula. Ya estaba acostumbrado, pero esta vez algo le ardía en el pecho. Ernesto, viendo que no respondía, decidió ir más allá. «A ver, supongamos que tú, con tu sabiduría callejera, puedes resolver un caso mejor que nosotros». Tomó una hoja del expediente y la colocó sobre la mesa. «Imagina esto. El cliente es acusado de fraude contractual. Hay una cláusula dudosa y el juez tiene dudas sobre su legalidad. ¿Qué harías tú?». Todos callaron. Esperaban la humillación final, pero Lucas no se movió, no tragó saliva, no bajó la mirada. Caminó hasta la mesa, tomó la hoja, la leyó con calma y respondió: «El error no está en la cláusula, está en la firma del documento. El orden de firma invalida la protección. La empresa firmó después de recibir la notificación de la auditoría. Eso implica que no puede alegar ignorancia legal y el juez lo sabe». Silencio total, casi incómodo. Un joven de 20 años,
sin traje, sin título, sin escritorio, había dejado a una mesa llena de abogados sin palabras. Don Ernesto parpadeó por primera vez. ¿Y tú cómo sabes eso?, espetó. Lucas levantó la vista y respondió con voz serena. Porque lo leí en un manual que dejaron en la sala de espera. Hace 2 meses, desde el fondo del pasillo, alguien observaba todo. Clara Velasco había llegado tarde a la reunión, pero suficiente para presenciar la escena. Y lo que vio no fue un chico humilde contestando una pregunta. Fue una mente en acción, una mente limpia, libre, sin filtros ni mumeo. Y por primera vez, alguien dentro del bufete la hizo sonreír de verdad. Lucas volvió a su carrito. Terminó de limpiar en silencio, como si nada hubiese pasado. Pero algo sí pasó. Una grieta en las paredes del poder, en la soberbia de un bufete que nunca pensó que alguien de abajo pudiera pensar con tanta claridad. Y en el corazón de una joven que siempre creyó que la brillantez solo venía con diplomas. Lo que nadie sabía es que ese momento era solo el principio. Clara Velasco no era fácil de impresionar. Había crecido entre libros de leyes, cenas diplomáticas y discursos donde las palabras valían más que las personas. Conocía los códigos, los gestos, las trampas. Sabía cuándo un abogado sonreía y cuándo apuñalaba con argumentos. Pero esa mañana, algo rompió su rutina, y no fue un nuevo caso, ni una reunión de socios. Fue él, ese chico que nadie saludaba, ese que limpiaba los pasillos en silencio y que, frente a todos, le enmendó la plana a su propio padre. Clara había visto la escena desde la puerta entreabierta. No planeaba quedarse, pero no pudo moverse. La forma en que ese muchacho se acercó al expediente, la serenidad con la que habló, la lógica implacable en sus palabras, no era arrogancia, era otra cosa, algo más puro, más raro, era verdad. Esa tarde, Clara bajó a la cafetería del edificio, no por café, ni por hambre, sino por intuición. Y ahí estaba él, sentado solo, con una libreta abierta y un bolígrafo azul casi sin tinta. Clara se acercó, no supo qué decir, así que fue directo. Lo de esta mañana fue brillante. Lucas levantó la mirada. Se quedó en silencio un segundo, como si dudara de que ella le hablaba a él. Gracias, dijo por fin, bajando ligeramente los ojos. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó ella, sentándose sin pedir permiso. Lucas dudó, pero luego respondió con honestidad. Limpiando despachos y leyendo lo que otros olvidan. Clara sonrió. ¿Tienes idea de que hiciste quedar a mi padre como un principiante? Lucas hizo un gesto leve. No era mi intención. Lo sé. Por eso fue peor para él, respondió ella, y ambos rieron, por primera vez. El hielo se rompió, y detrás había algo que ni uno ni otro esperaba encontrar, una complicidad silenciosa. Los días siguientes se cruzaban con más frecuencia, o al menos eso parecía. A veces en el ascensor, a veces en la biblioteca del bufete, donde Clara casualmente olvidaba libros subrayados, y Lucas casualmente los devolvía con anotaciones aún más agudas. Una tarde, en el café de la esquina, Clara lo encontró leyendo un libro de derecho penal que tenía más de 30 años. Ese autor ya no se usa en las universidades, le dijo. Lucas la miró. Entonces las universidades se están perdiendo de mucho. Ella rió, y él también. No había necesidad de halagos, ni de gestos románticos. Lo que los unía era el pensamiento, la forma en que se le iluminaban los ojos a él cuando hablaban de justicia, y la forma en que ella se sentía viva, por fin, al conversar con alguien que no fingía nada. Pero no todo era luz, porque Clara tenía un apellido, y Lucas tenía historia en las manos. Una tarde, mientras charlaban en un rincón apartado del bufete, don Ernesto pasó cerca, los vio, se detuvo, no dijo nada, pero sus ojos hablaron por él, fríos, juzgando, amenazando en silencio. Lucas bajó la mirada. Quizás no deberías estar hablando conmigo, murmuró. Clara lo miró, seria. ¿Y tú? ¿También vas a juzgarme por ser hija de mi padre? Lucas sonrió, con tristeza. No, pero sé que hay gente que nunca me dejará olvidarlo. Clara lo sostuvo con la mirada y dijo, casi en susurro, entonces, hagamos que valga la pena. Esa noche, Lucas volvió a casa con algo distinto en el pecho. No era ilusión, ni esperanza, era un vértigo nuevo, porque por primera vez alguien lo veía, no por lo que hacía, sino por lo que era. Y Clara
Volvió a su departamento con el corazón temblando, porque nunca pensó que se sentiría libre precisamente al lado de alguien a quien el mundo no dejaba serlo. No sabían qué pasaría, ni cuánto duraría. Solo sabían que algo había comenzado. Y esta vez no era un caso más. Era una historia que no estaba escrita en ningún código legal. Desde aquella tarde en la cafetería, el nombre de Lucas Rivas ya no era solo el del chico que limpiaba las oficinas. Ahora, algunos lo mencionaban en voz baja, otros lo miraban de reojo, y unos cuantos comenzaban a sentir una incomodidad nueva, el miedo a que la verdad no tuviera traje ni apellido. Lucas, en cambio, no había cambiado nada en su rutina. Seguía limpiando escritorios, seguía tomando el metro al amanecer y seguía leyendo hasta que el sueño lo vencía. Pero por dentro algo se movía, como si supiera que el destino empezaba a escribirle una carta en voz baja. Y la primera línea llegó con un sobre blanco, sin remitente, sin firma, solo un mensaje escrito a mano. Despacho 21, B, mañana 17, 0, ven solo. Lucas dudó. No era común que alguien en el bufete se comunicara con él, mucho menos de esa forma, pero su intuición, esa que nunca le fallaba, le dijo que debía ir. A las 5 en punto, llamó a la puerta del despacho 21B. Pase, dijo una voz grave desde dentro. Lucas entró. La oficina era amplia, elegante, pero sin ostentación. Detrás del escritorio, con un café a medio tomar y los anteojos a medio bajar, lo esperaba don Julián Méndez, uno de los socios más antiguos, reconocido por su integridad, temido por su capacidad de ver lo que otros no quieren mostrar. Tú eres Lucas, ¿verdad? Sí, señor. Siéntate. Gracias, pero prefiero quedarme de pie. Eso también dice mucho de ti, respondió don Julián, sonriendo apenas. He escuchado cosas interesantes sobre ti, seguramente también cosas molestas. Justamente por eso estás aquí. Lucas lo miró, sin entender. Verás, continuó don Julián, este despacho se llena la boca hablando de justicia, pero se olvidan de lo esencial, que la ley es, ante todo, una herramienta para revelar la verdad. Tomó un expediente grueso de su escritorio, lo colocó frente a Lucas. Este caso aún no tiene solución. Es real, es complejo, y podría tener consecuencias enormes. Lucas no dijo nada. Quiero que lo analices, no porque seas abogado, sino porque veo en ti algo que escasea aquí dentro: claridad y valor. Lucas abrió el expediente, solo leyó 2 páginas, y supo que estaba frente a algo mucho más grande que un simple reto. Era una red de movimientos financieros, empresas pantalla, balances alterados. Todo apuntaba a una posible corrupción sistemática dentro de una multinacional. Y lo peor, una de las firmas legales que lo encubría era cliente del bufete. Lucas levantó la vista. ¿Esto es legal? Don Julián lo miró con seriedad. Eso es lo que quiero saber. Pero para eso, necesito que alguien lo vea desde fuera, desde el suelo, desde donde empieza la verdad. Esa noche, Lucas caminó por Madrid sin rumbo, con el expediente bajo el brazo y un torbellino dentro. No era miedo, era peso. El peso de tener una puerta entreabierta, pero sin saber si al cruzarla se perdería a sí mismo. Pensó en su madre, que siempre le decía: tú naciste con cabeza, hijo, úsala, aunque el mundo te diga que solo sirves para usar las manos. Pensó en Clara, en su mirada, en su sonrisa y en el apellido que llevaba, el mismo que figuraba en uno de los documentos del expediente: Velasco. ¿Podía investigar algo que quizás salpicaría a la familia de Clara? ¿Podía jugarse su única oportunidad por seguir su instinto? La respuesta fue simple: sí, porque no había llegado hasta ahí para pedir permiso, y porque el derecho que Lucas soñaba no se escribía solo en libros, se vivía, se defendía, se conquistaba. Al día siguiente, Lucas volvió al bufete. Tenía la mirada firme y el expediente subrayado con precisión quirúrgica. Llamó a la puerta de don Julián. Ya lo leí. ¿Y qué opinas? Opino que alguien está robando, con el consentimiento de quienes dicen defender la ley. Don Julián asintió. Entonces, Lucas, bienvenido a tu primer caso. Desde que Lucas aceptó el caso de don Julián, sus días se volvieron más intensos. Pasaba horas cruzando datos, leyendo sentencias antiguas, desmenuzando documentos que nadie más tenía el valor o la intención de mirar a fondo. Pero también pasaba más tiempo con Clara, no porque lo buscaran, sino porque, de algún modo,
Sus caminos empezaban a encontrarse sin esfuerzo. Una mañana, se toparon en la biblioteca del bufete. Lucas tenía ojeras profundas, pero los ojos encendidos. Clara notó el expediente entre sus manos y no pudo evitar preguntar: ¿Ese es el caso que te dio Méndez? Lucas la miró, dudó un instante y luego asintió. ¿Lo has visto antes?, preguntó él. Clara negó, pero su mirada se volvió tensa por un segundo. Solo he escuchado cosas, nada concreto. Ese día, almorzaron juntos, no en un restaurante elegante, en un banco del parque detrás del bufete, con sándwiches que Clara había traído de casa. Hablaron de leyes, de sueños, de lo que significaba pertenecer o no pertenecer. ¿Y si al final esto no lleva a nada?, preguntó Lucas, mirando al cielo gris. Clara lo miró de reojo. Si luchaste por algo en lo que crees, ya llevó a todo. Hubo un silencio, y luego, por primera vez, sus manos se tocaron sin querer, y esta vez, ninguno se retiró. Esa noche, Lucas revisó un documento clave, un contrato de asesoría legal entre Grupo Neodex y una firma consultora, y allí, entre las páginas, apareció un apellido: Velasco. No era Ernesto directamente. Era una empresa de inversión administrada por él. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Hasta qué punto estaba Clara involucrada? ¿Sabía algo? ¿Lo había sospechado? No quería desconfiar, pero también sabía que el silencio, en estos casos, nunca era inocente. Al día siguiente, Lucas la encontró en la escalera de incendios del edificio. Era su lugar secreto, donde Clara a veces iba a respirar, lejos de los pasillos llenos de máscaras. Clara, necesito preguntarte algo. Dime. Lucas le mostró la hoja, el nombre, la firma, la fecha. ¿Esto lo sabías? Clara lo miró. No dijo nada por unos segundos. Luego bajó la mirada. Lo sospechaba, pero no quería creerlo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Su voz no era acusadora, pero sí herida, porque si era verdad, significaba que tendría que elegir, y no estaba lista para eso. Clara se sentó en el escalón. Lucas, tú no sabes lo que es crecer en una familia como la mía, donde la imagen lo es todo, donde cuestionar es traicionar. Yo tampoco sabía lo que era confiar en alguien, hasta que te conocí, respondió él, sin levantar la voz. Clara lo miró, y sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y amor contenido. ¿Y ahora qué haces? ¿Sigues adelante? Lucas respiró hondo. No puedo no hacerlo, no sería yo, y tú tampoco deberías pedírmelo. No lo haré, dijo Clara con firmeza. Solo necesitaba escucharlo. Días después, una noticia recorrió el bufete como un rumor afilado. Clara Velasco se iba de Madrid. Un semestre de intercambio en Londres. Decisión súbita. Silencio absoluto. Lucas la buscó. La encontró en el vestíbulo, con una maleta pequeña y una bufanda roja. No hubo escena, ni lágrimas. Solo dos personas, sosteniéndose con la mirada en medio de un mundo que los empujaba a separarse. ¿Te vas por mí?, preguntó Lucas. Clara negó. Me voy por mí, pero volveré, si aún estás, cuando regrese. Lucas asintió. Ella se acercó, lo abrazó con fuerza y al oído le susurró: en mi escritorio, detrás del libro de Kant, hay un sobre con tu nombre. Úsalo solo si lo necesitas, y solo si decides llegar hasta el final. Cuando Clara desapareció entre la multitud del aeropuerto, Lucas no sintió vacío, sintió propósito, porque ahora entendía que amar a alguien no siempre significaba tenerla cerca. A veces era confiar, esperar y avanzar, aunque duela. Y mientras el viento de otoño barría las aceras de Madrid, Lucas subió las escaleras del bufete, con el sobre aún cerrado en el bolsillo, y con una decisión grabada en el pecho: buscar la verdad, cueste lo que cueste. Habían pasado 3 semanas desde que Clara se fue, 3 semanas desde aquel susurro y aquel sobre. Lucas no lo había abierto, no por miedo, sino porque sabía que una vez abierto ya no habría marcha atrás. Y esa noche, mientras Madrid dormía, Lucas Rivas tomó una decisión. Encendió la lámpara, se sentó en su escritorio de segunda mano y abrió el sobre. Dentro había un USB y una nota escrita con letra apretada. Esto no te lo digo como hija de Ernesto Velasco, te lo digo como Clara, como alguien que cree en ti más que en cualquier apellido. Lucas insertó el USB. Aparecieron decenas de archivos, correos, informes internos, y en el centro, un contrato sellado con una firma que le hizo temblar la sangre: Velasco Investment Group,
Neodex S, a servicios de consultoría estratégica. Era la pieza que faltaba, la conexión directa entre el bufete y el entramado de corrupción. Lucas no dudó. Tomó el expediente completo que había estado armando con don Julián y lo preparó para lo que vendría. Una audiencia preliminar, un juicio que podría desmontar años de poder disfrazado de ley. El edificio judicial de Madrid amaneció más frío que de costumbre. Lucas llegó temprano. Vestía una camisa blanca sencilla, zapatos prestados y una carpeta en la mano que pesaba como el destino. Don Julián Méndez lo esperaba en la entrada. ¿Estás listo?, preguntó. Lucas asintió. No vengo a ganar. Vengo a decir lo que nadie quiere escuchar. Dentro de la sala estaban todos, abogados de Neodex, socios del bufete, y en una esquina discreta, don Ernesto Velasco, no como acusado, pero tampoco como inocente. Lucas subió al estrado. La jueza lo miró con curiosidad. Un testigo sin título, un joven que, según el sistema, no tenía voz. Pero cuando empezó a hablar, nadie respiró. Señoría, durante semanas analicé este caso sin tener un cargo, sin un escritorio, solo con acceso a la verdad y voluntad para no mirar hacia otro lado. Aquí tengo las pruebas que vinculan a Neodex con una red de evasión fiscal y manipulación de contratos. Y lo que es peor, con la complicidad de un grupo legal que usó el lenguaje de la ley para esconder lo ilegal. Sostuvo los documentos en alto. La sala murmuró. Uno de los abogados de Neodex intentó interrumpir, pero la jueza alzó la mano. Deje que termine. Lucas prosiguió. No soy abogado. No tengo apellidos importantes, pero tengo algo que muchos han perdido, una conciencia. Y por eso estoy aquí, porque la justicia, señoría, no se escribe solo en papel membretado. Se escribe con verdad, con valentía, y a veces con una escoba en la mano. El silencio fue absoluto. Luego, una explosión de comentarios, susurros, miradas incómodas. La jueza pidió orden. Don Ernesto no dijo nada, solo se levantó lentamente y salió de la sala, con el rostro pálido. Don Julián colocó la mano sobre el hombro de Lucas. «Lo hiciste», susurró. Lucas no respondió. No buscaba aplausos. Buscaba que alguien, al menos una vez, escuchara la verdad desde el suelo. Esa noche, en la soledad de su piso, Lucas abrió un sobre que le había llegado por correo certificado. Una carta oficial, con el sello de la Universidad Autónoma de Madrid. Becario honorífico, Facultad de Derecho. Admitido con distinción especial. Inicio, próximo semestre. Lucas sonrió. Por primera vez, sin miedo. La audiencia terminó. Los titulares explotaron. Los medios hablaban de un joven sin título que destapó la corrupción jurídica más delicada del año. Lucas Rivas ya no era un desconocido. No era el chico de la limpieza. Era el nombre que incomodaba y que inspiraba. Pero Lucas no se quedó para escuchar los aplausos. Salió por la puerta lateral del juzgado, con los hombros cansados y el alma en calma. Subió al último autobús con dirección a Vallecas. Pegó la cabeza a la ventana y por primera vez en mucho tiempo se permitió cerrar los ojos sin miedo. Mientras tanto, en el aeropuerto Adolfo Suárez, una joven con bufanda roja y paso firme bajaba las escaleras mecánicas. Clara Velasco llevaba semanas siguiendo las noticias desde Londres, y cuando leyó que Lucas había testificado, que su padre había abandonado el tribunal en silencio, y que su nombre estaba en boca de todo el mundo jurídico, no dudó. Había cosas que ni el orgullo ni la distancia podían frenar. Esa tarde, Lucas volvió al bufete Velasco, asociados, ya no para limpiar, sino para recoger sus cosas y cerrar un ciclo. En la recepción, el ambiente era diferente. Algunos lo saludaban con respeto, otros evitaban su mirada, pero a Lucas ya no le afectaba. Él venía por lo suyo y por algo más. Cuando salió del ascensor, ella ya estaba allí, parada frente a la ventana del pasillo, con el cabello suelto y los ojos húmedos. Lucas se detuvo. Clara se giró. No dijeron nada durante unos segundos, hasta que ella sonrió, con esa mezcla de ternura y dolor que solo tienen las personas que ya no necesitan explicaciones. Volví, dijo simplemente. Lucas se acercó. Lo sé. Leí todo. Tu declaración, tu nombre, tu coraje. Y tú fuiste parte de eso, respondió él con voz suave. No, yo solo te di una llave. Tú fuiste el que abrió la puerta. Caminaron juntos hasta el jardín interior del edificio, donde nadie los miraba, donde por fin podían hablar como dos iguales. ¿Y ahora qué harás?,
preguntó Clara. Me ofrecieron una beca completa. Universidad Autónoma. Empiezo en septiembre. ¿Y después? Lucas la miró. Después, quiero defender a quienes no tienen voz. A los que nadie invita a la mesa, como fui yo. Clara asintió. Sus ojos brillaban. Y yo, quiero estar ahí cuando lo hagas. Lucas tomó su mano, con la misma calma con la que un día había sostenido una escoba. Pero esta vez, con la certeza de que no volvería a agachar la cabeza. Clara se acercó, apoyó su frente en la de él y susurró. ¿Sabes? El verdadero derecho es el que nace de la justicia, y tú, Lucas, eres justicia viva. Y así terminó el principio, porque esta no es una historia sobre trapos sucios ni expedientes. Es la historia de un joven que nunca dejó de creer que la ley debía servir a la verdad, y de una joven que tuvo el valor de amar más allá de su apellido. Es la historia de Lucas Rivas, el muchacho que un día limpió un despacho y terminó limpiando todo un sistema.